Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenas tardes, queridos inversores. Bienvenidos a esta nueva sesión del podcast Value con Pasión con Invertir. Y la verdad es que estamos muy contentos de realizar este nuevo episodio. Vamos a traer un tema muy polémico y que se está hablando mucho en todo lo que es el tema de las inversiones hoy en día. ¿Y qué está pasando hoy en día con los bancos regionales? Nico, está quedando la cagada, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dime qué está pasando hoy, que está quedando la cagada en todos lados. Jerome Powell dice algo, se supone que estábamos todo bien, se supone que los balances de los bancos eran sólidos, sólidos, esas fueron sus palabras. Y al otro día, acto seguido, menos 40%. Dime, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando todo esto, Nico? Explícamelo, por favor. Bueno, no lo habíamos dicho ese capítulo anteriores que nosotros, el sector bancario, nosotros no lo tocamos, pero ni a palo. No, no nos metimos. Es que, Nico, ¿qué vamos a andar metiéndonos ahí? Sinceramente. Mira, me veis tú acá. Las personas que nos están escuchando en el podcast nos pueden ver a nosotros. Nico está muy guapo hoy, se fue a cortar el pelo para que lo vieran. Yo estoy aún con mi batita de trabajo, yo soy tecnólogo médico, si es que no lo sabían, entonces ando aquí con mi batita todavía, porque hace frío aparte. Y en realidad, Nico, nosotros no nos metemos, yo no me meto en la parte de oftalmología, salud, me gusta el sector IT. Tenemos nuestro lado de competencia, nuestros conocimientos más fuertes. Y los bancos definitivamente no son lo mío. Sinceramente, yo no tengo idea. No Pero me porque meto. yo sí conozco el sector bancario, o sea, yo lo Claramente. he comentado varias veces que conozco las instituciones financieras, o sea, trabajo intermedio con instituciones financieras y, y bueno, ¿por qué no invertimos en bancos? Porque al final, yo siempre lo he dicho, tienen tantos modelos de negocio, tienen, por ejemplo, una parte en inversiones, otra parte en crédito, otra parte en hipotecario, otra parte la tienen, por ejemplo, en deuda privada. Entonces, al final, no es sencillo analizar, no existen unos KPIs claros. Creo que este es el podcast que hablamos más veces de los KPI, entonces es complicado porque de repente incluso, si nosotros lo llamamos a tasas de interés, no es lo mismo el interés que te van a cobrar a ti. Por ejemplo, Gabriel, imagínate tú el día de mañana quieres sacar un crédito Ajá, por tu emprendimiento y todo lo demás, claro. y no te van a pasar la misma tasa que, por ejemplo, le dan a Codelco. Exacto. No es Entonces, lo mismo. es muy difícil de analizar. Hay gente que dice, no, pues sí es fácil. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Y a lo mejor pueden haber balances fuertes, y no digo que no, puede que las palabras de Jerome Powell sean buenas, pero ¿qué es el problema principal del banco? Es que hacen o tienen clientes de corto plazo, como por ejemplo
las personas que van a realizar sus depósitos, tienen sus cuentas corrientes y todo el tema. Y todo eso lo invierten a largo plazo. Claro, Entonces, cuando ocurren ruidos, como por el ejemplo de First Republic, como lo es SB Bank, eh, al final lo que sí, termina ocurriendo es que hay una estampida que terminan todos sacando el dinero de dineros que son ilíquidos. exacto. Porque si mal no recuerdo, o si mi información es la correcta, em, por las leyes bancarias, el banco solamente tiene que estar respaldando un 10% de mi depósito. Por ejemplo, si es que yo voy y deposito 100.000 pesos, solamente ellos pueden perfectamente hacer lo que quieran con mis 90.000 pesos y los 10.000 pesos restantes que corresponderían al 10% de mi depósito son los que tienen que tener en reserva por ley. Entonces, eso hace que en el momento de que si se juntan millones de personas, como lo hay en Estados Unidos, y llegan todos al mismo tiempo a retirar sus depósitos, va a ser súper complejo encontrar la liquidez para poder llegar y pasarle a todos ellos los depósitos. Es más o menos así el sistema, ¿cierto? Y ojo que para mí, yo no encuentro que sea malo, o sea, en ningún momento yo he criticado un banco por invertir los dineros a largo plazo, de hecho es lo que tienen que hacer, porque al Claro, final el sector bancario es que mueve la economía, es quien hace circular el dinero. Entonces, la economía necesita esa circulación. De hecho, es muy bueno que los bancos inviertan, porque así, para los que en el fondo invierten en los bancos, nos generan intereses y también mejora la economía. O sea, un banco a veces invierte en un proyecto, aunque sea a lo mejor a través de deuda, pero puede invertir en un pequeño negocio como por ejemplo el tuyo, Gabriel, y dice, ¿sabes qué? Te voy exacto. a pasar este dinero, que a lo mejor es de los depositantes, para que en el fondo tú puedas crecer. Y eso no, yo no lo encuentro nada de malo. El problema es que ahora estamos del lado de las inversiones y Exacto. cuando estamos ante una recesión, se torna complicado. Primero, por la parte de que si la recesión ya es fuertísima, o sea, va a tener lo que hablamos, por ejemplo, con GoEasy, que aumentan los net charge-off o la tasa de morosidad y eso al final afecta al banco. Por otro lado, tenía estos depositantes que en el fondo tienen más miedo de qué es lo que puede ocurrir con sus dineros, la plata que está invertida la pueden retirar. Entonces, es un sector que ante las recesiones, o sea, cuesta. De hecho, fíjense la crisis del 2008. La crisis del 2008 fue una compañía que dejó la embarrada, digámoslo. Dejó Yo la creo que cagadita. dejó la embarrada la compañía. Pero ojo, ojo, Nico, que esto, bueno, el caso 2008, yo en lo particular, tú también entiendo que lo has estudiado harto, no fue Lehman lo que hizo. O sea, Lehman fue el bastión más complejo que ocurrió y que terminó cayendo el 2008 y que desencadenó todo el pánico total. Pero esto se venía generando de mucho antes. O sea, hubo instituciones bastante grandes que cayeron en 2008 y que fueron forzando y cayendo como una especie de dominó una tras otra y generando las insolvencias entre cada institución, porque habían dineros que estaban prestados entre cada una de ellas. Ahora, respecto a lo que estabas comentando delante, creo que es súper importante recalcar eso. Nosotros lo estamos viendo desde el lado de las inversiones. Yo también estoy súper de acuerdo. Creo que los bancos son parte de la maquinaria de la economía. O sea, si ves el video que propone Ray Dalio por cómo funciona la máquina de la economía, los bancos son súper importantes. Entonces, claro, nosotros desde el público general uno tiene como cierta reticencia a saber que
Los tipos tienen unas cantidades de inversiones enormes y todo lo demás, pero si no estuviera esto, efectivamente el sistema no estaría saneado. ¿Y qué pasa? Cuando uno lo ve desde el punto de vista del inversor, si tú tomas estos datos que me estabas comentando, por ejemplo, si a mí el banco me entrega una tasa de interés de, por darte un ejemplo, del 10%, y a Codelco le entrega una tasa de interés del 2%, ¿cómo puedo yo, dentro de todo lo que están los balances y todo lo demás, yo al menos no tengo idea cómo hacerlo para saber cuáles son todas las tasas de intereses que está prestando? Y entiendo que también hay un rating para cada persona, hay muchas cosas que yo la verdad es que no lo sé y también por eso no me meto ahí. Es que justamente, bueno, entrando primero a lo que habéis comentado, que justamente era lo que yo quería recalcar, es que al final el sector bancario sufre estos efectos cascada. Exacto. Y no es que Lehman Brothers haya sido el principal problema, por ejemplo, de la crisis del 2008. O sea, todos los bancos venían haciendo las cosas mal. En ese sentido, con el tema de los créditos hipotecarios y todo lo demás. Pero al final, ¿cuál es el efecto? Que habían, pueden haber bancos que lo estaban haciendo bien y pueden verse afectados igual. Exacto. Entonces, ese es el punto. Yo no sé, a ver, SB Bank para mí tomó de muy mala manera lo que fue la renta fija. Ahí lo vamos a hablar en tema, justamente en este podcast. Pero lo que para mí está pasando es que al final el miedo, como te digo, los, todos los bancos se alimentan de sus depositantes. Exacto. Entonces, cuando ocurre la estampida, entonces al final comienza la desconfianza. O sea, ese es el punto. El tema Ya, es la... es el gran punto, Nico, que es lo que siempre se ha comentado, que todo el sistema bancario está basado en una palabra: confianza. Entonces, si la gente empieza a desconfiar del sistema, si la gente empieza a pensar, gente, me refiero a empresas, me refiero a fondos y demás, eh, si comienzan a darse cuenta de que puede haber insolvencia en sus retiros, ay, ahí nos volvemos argentinos y nos vamos todos locos. Es lo que pasó en Argentina, en el corralito que tuvieron ellos, lo que pasó en 2008 con las cuentas subprime y todos los préstamos que habían en Estados Unidos que prácticamente vendían casas por... hay una película sobre esto, me imagino que la viste, Nico, no sé si la viste. Sí, Eh, o sea, la... no me acuerdo, No, sí, yo sé cómo se llama, yo sé The cómo Big se llama. Short Se llama en The Big inglés, Short. O claro, sea, la gran no sé, caída creo que estaba así, se llama. no sé cómo estaba la traducción en español, pero bueno, The Big Short. Es una gran película, por cierto, una gran película. Eso es otro de los grandes temas que están ahí, entre medio. La crisis inmobiliaria en China se está juntando y se está haciendo una amalgama. Yo creo que me estoy juntando mucho con Salfate, weón. Estoy medio conspiranoico esta semana. Es que el caso de China, eh, también yo lo veía, lo estaba viendo. China pasó que el crecimiento que ellos han tenido durante muchos años, que fueron dentro de los países que más crecían, no fue Claro, tanto por el tema de la mano de obra, sino que fue por el tema inmobiliario, de invertir mucho en eh, departamentos y al final, hoy en día en China hay ciudades incluso que se llaman ciudades fantasmas. claro. O sea, en el fondo lo que hacían era obligar a, como en este caso sería como los alcaldes, a, a que tuvieran que tener cierta cantidad de viviendas entregadas y que si ya no hay machismo, pues, o sea, no queda gente para vivir y están estos pueblos fantasmas, es realmente complejo porque ¿qué es lo que pasa en esos casos? Desde el punto de vista de las inversiones, hay una empresa muy grandota que se llama Evergrande y
y esa empresa se declaró en quiebra hace bastantes meses ya. Y, y esto genera una cascada de no pagos, una cascada de personas que dependen de esa empresa, empresas y personas que dependen de eso, y todo el sector inmobiliario en general dentro de los países que están desarrollados es una parte súper importante de la economía porque funcionan con crédito. Y lo que hablábamos delante, todo es la maquinaria económica. Nos vamos alejando cada vez más dentro del panorama. Es súper importante porque es como una especie de célula, toda célula afecta a otra. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que si hay alguna enfermedad media compleja dentro del sistema bancario, esto inevitablemente puede llegar a tocar todo lo demás. Vamos a ver si el doctor Power nos anima o nos hace un RCP que nos pueda estabilizar un poco al paciente, porque hasta ahora creo que la subida que dio hoy, ayer, perdón, de 0,25 y lo que se espera es que no haya más subidas, habla un poco de lo que esperaba el mercado, pero la pregunta siempre es, ¿será eso lo correcto? ¿Lo que el sistema necesita? ¿Lo que este paciente necesita? Es que el tema también de la subida de tasa de interés no se ve en el corto plazo. O sea, yo creo que ni el mismo Powell sabe cómo va a terminar la tasa de interés de aquí a un año, ¿no? Porque es muy Amigo, difícil, o sea, Powell está haciendo, está haciendo nomás. no, pero es que yo creo que debe tener todo un mecanismo de estudio, o sea, al final, O sea, a ver, la claramente. Fed es un organismo importantísimo, yo creo que va a haber muchas personas de Harvard, de Yale, de tres las mil universidades quinientos más asesores importantes. por cada. No sé. Sí, es mucha la cantidad de gente que hay. Pero por eso, ahí, si hay mucha gente, es un poco complejo. Lo que yo veo es que quizás sí, puede que ande muy conspiranoico esta semana, pero en fin, ando como con esa semillita media como, Es como que de estáis viendo chispita. el nuevo orden mundial, ¿o no? O sea, lo que Mucho pasa es Rey que Dalio, mucho Rey Dalio, yo creo, de estar leyendo hoy día. Es que yo me quedo dormido leyendo a Rey Dalio. Puede oye, ser con eso. el... Bueno, se habla también, por ejemplo, hablando de teorías conspiranoicas, el fin del dólar. Se habla mucho Claro, del... con Stanley Druckenmiller, que está haciendo una apuesta bajista, ¿no? Sí, pero es que, bueno, yo también, a ver, encuentro que el dólar sí ha perdido valor, pero ¿qué moneda la va a reemplazar? Y Claramente no, ahí va mi no, punto, o sea, sí, no yo va a no ser el creo yen que, japonés ni nada. no, yo no creo que el yuan en el fondo reemplace el dólar, porque al final, el tema de la moneda, por ejemplo, como el dólar, es que genera confianza. Exacto. La libra puede ser, por ejemplo, lo de Stanley Druckenmiller con la libra. Yo lo encuentro más factible porque al final el único país que transa en libra es Reino Unido. Claro, claro, efectivamente. Pero fuera de eso, o sea, todo el mundo maneja dólares. Sí, pues, es que es el Entonces, gran tema. Por ejemplo, cuando eh, a mí me dicen que el futuro es Bitcoin, realmente, no sé, mi mamá no tiene idea qué es Bitcoin. O sea, no. no, y es muy volátil. Aparte que un día el café te va a salir 0,0001 Bitcoin y al otro día 0,010 Bitcoin. O No sea, sé, te tomáis un latte, hacía una conversión, un día te sale 500 pesos y al otro día la weá te sale 4 lucas. claro. ¿Qué es eso? Entonces al final, mira, el valor del café va a valer el café, ¿sí? Siempre lo he dicho, Claro, sí, no, pero es muy claro. raro. Imagínate para la gente, o sea, tendría que ser, imagínate si hay fondos de cobertura, o sea, hay todo un tema de cómo cubrirse ante la volatilidad de la moneda. Imagínate con Bitcoin, la empresa No, estaría lleno
de lo que vendrían siendo estos hedge. Sí, no, es que sería muy extraño que fuera así, ¿no? De verdad, imagínate las peras y manzanas que tendré que llegar y tomar. No, no, sí, de verdad que sería súper complejo. Oye, Claro, Nico, nosotros estamos aquí en la conversada tranquila, teníamos una pautita. ¿Te parece si vamos a algo de eso? por supuesto, démosle. Oye, mira, lo primero que teníamos en pauta era la gran ventaja de los inversores particulares versus los profesionales. Nosotros creo que ya habíamos conversado algo de eso, pero creo que también nunca está de más volver a mencionarlo, porque eh, sobre todo en estas instancias, creo yo, donde hay mayor volatilidad, es donde se pueden encontrar eh, quizás mejores oportunidades o quizás grandes ventajas de los inversores particulares. ¿Qué crees tú de esto, Nico? De hecho, yo creo que el inversor particular, y ojo que lo voy a decir porque va a ser categórico, pero el inversor particular que haya estudiado bien hoy en día, que tenga una buena liquidez, probablemente este sea un momento histórico para él. O sea, obviamente, si sabe muy bien las acciones que invertir, en el momento que invertir y todo lo demás, puede ser un momento histórico para hacerse millonario. O sea, Imagínate, sí. porque lo que veníamos hablando, por ejemplo, Nagarro, Gowizi, todo lo demás, son muy pocos los fondos, sobre todo como JP Morgan, Morgan Stanley, que te va a tener, por ejemplo, a Nagarro con un 20%. Claro. Ah, probablemente lo que tengan todas estas instituciones financieras muy importantes va a ser el 0,1% de la propiedad de Nagarro. O sea, una cosa Exacto. así. O mucho menos. Las primeras posiciones van a ser eh, Apple, Claro, porque Microsoft. es muy difícil llevarlo a liquidez. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, un inversor individual particular que tiene una estrategia generalmente a largo plazo, le puede venir muy bien el tema de lo que estábamos hablando, el value investing, esto investigar las compañías, porque al final, eh, la otra vez publiqué algo muy interesante, bueno, esto hace un tiempo, pero yo hablaba de la maravilla de la fórmula del ROE. Claro. O sea, para la gente que trabaja y que se ha sacado la cresta así trabajando y todo lo demás, probablemente los primeros años lo que más importa es el sueldo. O sea, el ROE que vamos a tener en el ahorro en los primeros años es importantísimo. Pero ya cuando el tiempo va avanzando y el ahorro se va acumulando, lo que más importa es la inversión. Exacto. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que gana $2.000 con un patrimonio de $5.000 y claramente va a afectar el sueldo, a alguien que gana esos mismos $2.000, pero que tiene ya un patrimonio de $60.000. Ahí el sueldo no va a ser tan significativo y va a ser más importante en qué lo estás invirtiendo. Exacto. Es Entonces muy tu importante eso. rentabilidad se va a transformar en lo que es la rentabilidad de tus inversiones. Ujú. Oye, Nico, y mira, aquí vamos a entrar en otro tema que quizás podríamos profundizar en otro episodio, eh, pero creo que es súper importante comentar sobre las diferentes estrategias de inversión de acuerdo a la edad que tenga cada inversor. Porque, por ejemplo, esa persona que está con un patrimonio de $60.000, quizás tiene 55 años y quizás no quiere tener una volatilidad o no quiere estar expuesto a una volatilidad tan alta. Eh, no quiere tener acciones con beta tan alto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo quiere un poco sacrificar esta rentabilidad que podría tener para estabilizarse un poco y tener una rentabilidad más segura
con menos riesgo, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos casos también depende mucho de cómo vamos a manejar este, la gestión de cartera, ¿cachai? Entonces, creo que también tiene mucho que ver con eso mismo, porque al final, si tú piensas en un inversor particular eh, versus un inversor institucional o las instituciones que invierten mucha plata, hay, hay mucha diferencia en cómo es el estilo de inversión, porque una parte, que es la inversión institucional, está regida por muchas leyes que hay entre medio y el inversor particular prácticamente podía hacer lo que queráis. O sea, si queréis ponerle un 40% a Goeasy, nadie te va a decir nada. Tú eres el responsable y nadie más. Entonces, en el fondo, eh, a lo que iba con lo otro era, hay personas que pueden estar dispuestas a tener mayor cantidad de, de riesgo, pero también tiene que ver un poco con la edad. Esto en algún momento igual lo conversamos. Es que ahí dijiste un punto muy interesante que es, y bueno, aunque tengas 55 años, si tu plan es jubilarte bien y no tienes muchas deudas, igual sigue siendo recomendable el tema de las acciones con value investing y todo lo demás. Claro. Pero si tú no quieres soportar esa volatilidad, sigues teniendo ventaja porque de repente tú puedes comprar propiedades, puedes comprar también lo que hablamos, ¿te acordáis de estos capitales preferentes que Claro, son también espectaculares? Y, y muchas veces esa sobrediversificación que tienen las instituciones, porque ya lo vamos a comentar por qué lo hacen así, eh, puedes ganar más al final. Porque al final si de repente tienes un producto que te puede dar, no sé, vamos a suponer un 15% anual, que a lo mejor no son acciones, un rate, a lo mejor bien claro, seguro, con alto pago en dividendos, que puede ser, eh, vaya a seguir ganándole el mercado, exacto. ¿cachai? Y eso al final no lo pueden tomar todos los inversores porque al final, como te comentaba, en las instituciones tú tienes paquetes que son muy grandes. Ujú. Entonces, no puedes tomar posiciones mayoritarias en cierto sentido. Entonces, al final todo va a la regresión de la media en cuanto a la rentabilidad. Exacto. Que es lo que se espera de ciertas rentabilidades de ciertos activos. Y todo va más o menos a lo mismo. Sí, es súper interesante eso, Nico. En algún momento quizás podríamos darle una vuelta más profunda. Entonces, si nosotros vamos a las ventajas del inversor particular, es que siempre va a tener la decisión de tomar el riesgo que quiera, la posición que ellos quieren, la concentración que ellos quieren, o sea, todo eso, eh, el inversor particular tiene ventajas sobre el institucional. Entonces, al final, por ejemplo, lo que hablaba Esteban Arantz, yo no puedo comprar microcaps o nanocaps porque al final gestiono un vehículo de 300 millones de euros. Exacto. En cambio, alguien que maneja, no sé, quiere invertir $20.000, puede hasta comprar una nanocap de 10 millones de dólares de cotización, ¿cachai? Claro. Nico comprando Exatronic, ¿no? Así. No, el Satronic es un poquito más grande. A lo mejor debería ser, por ejemplo, Credit Risk Eh, Monitor, claro. y Box, ¿Cuánto que tiene capitaliza? como 30 millones. Claro, imagínate. Pero el punto es que al final el inversor particular tiene un abanico más grande de inversión. Ujú. Oye, Nico, y mira, pasamos al otro punto, que acá lo habíamos dejado. ¿Por qué no es necesario Bloomberg y otras plataformas para poder invertir? Mira, ¿qué me pasa a mí? Que eh,
cuando yo veo a estas personas que son profesionales, que tienen su terminal Bloomberg, no sé cuánto sale un terminal Bloomberg. Justamente te iba a contar eso mismo. Ya, bueno, yo veo esas pantallas y como que dice, oh, la wea bacán. No, No, y es uno como, piensa así, hoy los tipos o sea, como profesionales, que, así. loco, te imagináis derechamente a este loco así que tiene el pelo para todos lados de Wall Street y como que con tres Con, pantallas, no claro, sé, sí, pero el espectáculo. haciendo trading y te apalancáis 500 veces y llegáis, no sé, te mandáis un por cien en 2 minutos y estáis en la playa tranquilito. ¿Qué pasa con esos terminales de Bloomberg? Yo que soy un novatísimo en esto, Nico, cuéntame tú que tú estás más dentro de este mundo. ¿Qué verga es un terminal Bloomberg? ¿Cuánto cuesta un terminal Bloomberg? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que muchas veces las instituciones financieras utilizan estos terminales por el exceso de información que existe en el mercado. En el mercado existe mucho exceso de información y Bloomberg al final lo que hace es te lo resume. Pero el punto es que el costo que tiene Bloomberg son como aproximadamente unos $2.000 mensuales, incluso puede llegar a ser mucho más. Y las instalaciones son como unos programas, 3 monitores y todo lo demás. Y al final, lo que te venden generalmente las instituciones financieras, los bancos, es que sin esas terminales no haría un buen inversor. Y a ese punto Claro. quería llegar, o sea, O sea, es como, es oye, como el... tengo Bloomberg, tú no sabías. Imagínate, la otra vez tuve una conversación con un analista y le decía, ya, pero tú dónde sacáis las ideas. No, yo saco las ideas de Siquinalfa, de aquí, tengo comunidad y todo el tema. Ah, pero no tenéis Bloomberg, me decía. Y yo decía, pero ¿qué importa, weón? ¿Para qué? ¿Para qué No, te...? O sea, en el fondo, es eso. Yo entiendo que hay grandes... O sea, es que lo que yo he visto que te entrega Bloomberg es que igual es súper valioso. Hay ciertos gráficos, es como muestra la información en el fondo, pero la información eh, está ahí. exacto, o sea, y nosotros tuvimos un video pasado de, por ejemplo, TIC R Terminal, que es una terminal que recomiendo mucho más al inversor particular porque es más barata, de ¿En cuánto partida está? así, De 14 $19 mensuales por claro, ahí. y te entrega el research de analista y todo lo demás. A lo mejor no tiene esos botones, pero es que ese es el punto. Si nosotros estamos en Value Investing, a ti no te interesa que la acción, o sea, tú en el fondo la inviertas y sea como a tiempo real, con una reacción de 0,01 segundo, y al final esa decisión te hace ganar, no sé, $100 más que no haberla hecho en Exacto, 0,5 segundos. exacto. O sea, básicamente, no es, no es para nada necesario si uno es un inversor particular, si está en el camino del value investing, para nada. Y por cierto, Nico, déjame contarte algo. Si tú estás en el camino del value investing y si estás pensando en adquirir más conocimiento sobre esto, por favor, síguenos en nuestra cuenta de Instagram en arroba el podcast value. Puedes seguir a Nico en arroba pasión por invertir. A mí, en lo personal, yo estoy como arroba Gardieles. Nico tiene un canal precioso de YouTube en donde tú Sí, seguramente estás viendo esto, donde están todas las tesis de inversión. Oye, The Watches of Switzerland, tenemos Nagarro, tenemos Go Easy, tenemos, pero, oye, tremendo. Ahora, Nico, que estoy diciendo esto, tenemos muy buen contenido, Nico. O sea, de verdad. sí, por Y, favor, denle like y oye, compartan. compártalo, amigo, Es no sé qué es gratis. esto para usted. O sea, ¿cómo va a estar solamente usted aprendiendo y su familia y la abuelita que quiere ver Value Investing? No, pero real, de verdad, es súper importante que si tú consideras que este contenido es valioso, que lo compartas. Nosotros con Nico sobre todo tiene un tremendo trabajo y la tremenda diferencia con nosotros de compartirnos todo lo que él ha ido aprendiendo en diferentes cursos. Yo he leído
más de 40 libros sobre inversiones que no ha sido fácil teniendo dos cabras chicas, una familia. Oye, cabros, por favor, les pedimos que si es que les gusta nuestro contenido, que lo compartan, que le den like. Estamos en Spotify subiendo los audios de estos eh, podcasts toda la semana y realmente, sobre todo, porque disfrutamos lo que estamos haciendo. ¿No? Realmente ha sido eso. Realmente disfrutamos lo que estamos haciendo y volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, en el caso nuestro, si estás pensando como, como invertir como un inversor particular y estás pensando en tener tus posiciones 10 años, ¿de qué te va a servir que hayas entrado a una acción 0,05 segundos antes o después? Realmente dime qué valor de $2.000 mensuales me puede dar eso. De más que quizás va a haber alguien, no sé, Ignacio, he visto que tiene acceso a, Ignacio el Facho Pobre, tiene acceso a Bloomberg, si no me equivoco. Tengo un amigo, Andrés, que siempre nos escucha igual. Andrés, si nos estás escuchando, cuéntanos por favor cuáles son las bondades que tiene este No, sí, terminal también que... tiene sus facultades que son bastante buenas, si no, no lo digo lo Ah, contrario. ya, pero a ver, espera, cuéntate una papita, Nico, así como que tú digáis, bueno, ya, esto sí podría pagar una cantidad más o menos de... Es que al final es como yo te digo, es el acceso a mucha información. Yo, por ejemplo, he visto el rival también, que es FactSet, Ajá, sí, eh, también Capital IQ, y la verdad, como te digo, es el acceso a mucha información al mismo tiempo. claro, Pero la verdad es que con TIC R Terminal también tenemos acceso. Lo que pasa es que llega a ser muy profesional y generalmente Bloomberg, eh, como te digo yo, es el tema de la velocidad de las noticias, enterarte un poco antes de que lo hagan los demás. Al final claro, ese es como el valor añadido que tiene. Por eso de repente tú escuchas que, eh, por ejemplo, grandes bancos y fondos de inversión, creo que de repente saben antes las cosas, un poco antes que nosotros. Entonces, pero para mí no vale los $2.000. O sea, lo que pasa es que tienes que entender el sector profesional al sector particular. claro. Hay que sentarse a pensar en dónde estamos parados, cada uno. O Claro, sea, creo que para las personas que trabajan dentro de ese sector, puede llegar a ser súper importante porque tienen que cumplir ciertas tareas que además que están integradas dentro del terminal, ¿cachai? Entonces, ahí es mucho más factible que yo necesite tener tales datos, que tengo que demorarme media hora en llegar a ese dato de forma particular, pero a través del terminal aprieto un botón y ya estoy listo. Entonces, eso también tiene un valor muy importante. Pero en el caso nuestro, o sea, si yo, por ejemplo, tuviese la posibilidad de adquirir estos terminales de Bloomberg, de verdad que no lo haría. O sea, prefiero, o sea, de hecho, eh, puedo decir algunos datos. Ya hablamos de TKR Terminal y claro, otro que puede ser interesante, y ya con esto ya puedes netear algo más y tener más información y poder estar un poco más acaparado con el nivel de Bloomberg, a lo mejor de utilizar la Seeking Alpha, que también lo claro, recomiendo harto. Que ahí es donde tú puedes ver research de otros analistas, puedes ver, por ejemplo, si tú te suscribes a los analistas que más o menos te gustan, puedes ver, por ejemplo, qué es lo que opinan ellos, qué es lo que están viendo, qué acciones te recomiendan. Y a claro. lo mejor entre TIC R y Seeking Alpha, a lo mejor ya está ahí así, yo creo, porque Te armáis yo un soy Bloomberg. inversor profesional y créeme que yo con esas dos herramientas me siento más que bien y al final no cuestan tanto. O sea, Seeking Alpha, eh, ustedes siguen a,
¿cómo se llama? Invertir como un profesional. Draco Y, TV, claro, Madrid. Draco TV, y de hecho tiene un descuento del 60%. Imagínate. O sea, Descuentos con Queen. $100 el año. En cambio, Bloomberg News, que para mí una porquería. Es que yo una vez que descargué Bloomberg dije, voy a descargar las terminales. No, era Bloomberg News, una porquería. Y es carísima, valen como $30 mensuales. No, es mucha plata eso. Claro, No, y decía, para esta porquería no. te compré Pero, café de especialidad para todo el mes. Problemas del primer mundo. claro, pero al final, como digo yo, o sea, si quieren ver cómo hacer un análisis sin necesitar a Bloomberg, ya tenemos un episodio al respecto. Y la verdad es que hoy en día, con toda la información que existe, no vale la pena. Exacto. Tal cual. Y por favor, métanse eso a la cabeza porque la mayoría de las veces que ustedes vayan al banco van a decir, porque usted no tiene terminal Bloomberg. No, eso vale. Nada, oye, a propósito de eso, mira, el punto 3 que teníamos en la pauta era el gran error del cómo invierten las instituciones financieras y por qué es poco probable que le ganen al benchmark. Mira qué buen punto salió ahí enlazándose con lo otro. ¿Qué te puedo decir, Nico, de eso? Cuéntame tú qué piensas por qué pasa esto. Mira, y lo voy a decir franco porque hay Cuando, un tema acá. afírmate, Sí, no, es que hay un tema acá, cuando Nico dice que va a pero ser franco, claro. no, es que acá hay un tema y no es que les vaya a tirar un mechón a las instituciones financieras, todo lo contrario, las voy a felicitar por esto, pero ¿por qué nunca le van a ganar al benchmark? Es por el hecho de, principalmente, el tema del riesgo. En un banco, en un fondo de inversión de un banco, no pueden tener una volatilidad tan alta porque si no el cliente se les va. Cuando tú tienes distintos perfiles de clientes, por ejemplo, perfil conservador, perfil moderado, perfil agresivo, tienes que tener distintos productos. Yo, por ejemplo, si yo creara un fondo de inversión, yo no se lo podría recomendar a mi abuelita. Exacto, exacto. Y los bancos siempre van a ver el tema del riesgo como lo principal. Nunca ven el tema del upside, sino que del riesgo. Y por eso cuando uno va a los fondos bancarios, no sé si he escuchado esto, pero a mí me parece esto muy típico, que siempre sacan los premios Salmón a la renta fija, Claro, no, pero como una locura. renta fija, renta fija, que al final no es tan fija que digamos. Exacto. Vaya que ha sido volátil este último tiempo. La Claro, renta fija. De pero es fija que no al ha tenido final nada. depende de las tasas de interés, ahí está el juego. Entonces, esto es como, tú tienes que pensar en los ciclos económicos que estamos viviendo. Entonces, si tú sabes eso, vas a poder determinar cuándo podemos generar ganancia, cuándo podemos generar pérdida. Claro. Y al final es eso, o sea, de partida, los bancos e instituciones financieras siempre van a hablar del tema del riesgo. Por eso siempre saca premios Salmón en la renta fija. O sea, es que, claro, ellos siempre parten de la base de que yo tengo que cuidar el capital. O sea, eso es. Sí, cuidar el capital sí o sí y que los clientes no se me espanten. ¿Cómo no se me espantan los clientes? No perdiendo plata. Ahí. O sea, por ejemplo, perfil de riesgo de mi hermana. Mi hermana siempre me ha dicho, yo en algún momento le dije, oye, deberíamos hacer algún fondo para invertir con la familia, ¿cachai? Quizás sería súper bueno, estamos en una edad provechosa para poder invertir, bla, bla, bla. Y me dijo, mira, Gabriel, te voy a ser súper sincera. Si yo pierdo 10 lucas, no quiero. ¿Cachai? O sea, si yo veo que estoy perdiendo 10 lucas, me voy a asustar y quiero sacar toda mi plata. Entonces, eh,
el tipo de persona que es mi hermana es estas personas que piensan que las pérdidas que están viendo en la pantalla son reales. O sea, no entiendes que la pérdida se hace al momento que tú vendes. Creo que es súper importante para entender este punto en el que estamos hablando de que hay un porcentaje súper grande de personas que piensan igual a como piensa mi hermana. ¿Cachai? Entonces, bajo ese punto de vista, las instituciones financieras no les queda otra que eh, apostar a lo seguro. Entonces, ¿cuáles instrumentos pueden tener menor volatilidad o que pueden ser un poco más fáciles de tolerar cuando estáis viendo la pantalla? Bueno, ahí uno tiene más o menos por qué pasa. Y es que, claro, y tiene todo el sentido del mundo, porque, y aquí voy a ir a la otra parte, y esto, aquí sí les voy a tirar un mechón de oreja del porte un buque. Y es que el otro lado donde los bancos ganan dinero es con la volatilidad. A ellos les Claro, conviene la volatilidad, no tanto por retener al cliente, sino por las transacciones. Los bancos ganan por las transacciones. Cuando nosotros nos cobran, por ejemplo, un cambio de divisa, de repente son cambios de 13 pesos, cacha, 13 o pesos, sea, es son muchísimo. muy carerrajas, ¿no? Así que, ¿qué quieres? De Perdonando la ahí expresión, yo pero encuentro que es carísimo. son muy Eh, carerrajas. Sí, Creo que he escuchado que de repente hay bancos que te cobran 0,5 o 1% por la compra y venta de acciones. Imagínate así más o menos unas 10 pasadas. muchísimo, muchísimo. ¿Y dónde va el mechón de oreja? Es que siempre nos han vendido la renta variable como algo así como la ruleta rusa, como el casino. Entonces la Claro, gente no sabe que está invirtiendo en negocio. exacto. Y aquí va el mechón de orejas porque siempre nos hacen invertir a corto plazo. O sea, el que invierte en acción y no se hace rico en 10 días porque invirtió mal. Es lo típico eso, como que te preguntan así tú, ¿te ha pasado alguna O sea, vez? De más invertí que el sí. primer día y es como, oye, ¿Te ha ¿cómo te fue pasado? con tus acciones? Sí, eso, como que te ha pasado que le contáis a alguien por X motivo de que tú eres inversor, que estás invirtiendo en acciones, y te dice, oye, pero ¿cómo te ha ido? Loco, te estoy diciendo que partí mi posición hace 7 días. ¿Qué esperáis? O sea, Claro. yo espero tener esta acción 10 años, no estoy esperando resultados ahora. Ah, pero si no te va a dar un sueldo, la weá no sirve. Y de hecho, ¿Cuál es la justamente aquí va mi expectativa? punto, es que los bancos no ven esto del value investing como un negocio, porque el value investing de repente te puede tardar años en que la acción se revalorice adecuadamente. Por todo lo contrario, los bancos en general les gusta el tema de la volatilidad porque ¿en qué invirtieron mucho los bancos? Invirtieron, por ejemplo, en Teladoc, invirtieron en Peloton, invirtieron en Zoom, invirtieron algunos en Snowflake. Yo la otra vez vi un 2021. fondo, claro, 2021. Yo la otra vez había visto y les da lo mismo la valorización, si ese es el tema. Sí, O sea, yo he escuchado gente comprando todavía Sokimich. imagínate. O sea, todavía hace poco bancos recomendaban Sokimich, recomendaban Vapore, a pesar de que están hablando de un pic de mercado, un ciclo muy positivo. O sea, yo Exacto. no creo que a final de año los precios del litio estén más altos que nunca, no creo. Sobre todo en recesión. Claro. O sea, es que estamos hablando de que ese tipo de acciones ya pasaron el ciclo, o sea, están llegando a la parte alta y ya, como dice Peter Lynch, es el peor momento para invertir en estos casos. Pero son acciones específicas. Pero ahí estamos de nuevo a lo mismo. ¿Por qué es tan complicado para estas instituciones financieras llegar a pasar el benchmark? Es que por el modelo de negocio que tienen, es súper complejo poder llegar a competir contra el S&P 500, contra, no sé, el IPSA, incluso, mira, Aparte que las comisiones.
Es que es eso. O sea, a largo plazo las comisiones te van comiendo todo. Eh, entonces, es, desde el punto de vista del inversor particular, ahí es mucho más fácil. Mucho más fácil. Bueno, de hecho, eh, a ver, inversores que estén en los bancos no van a perder plata, de hecho van a ganar plata. El tema es que con todo lo que enseñamos pueden ganar mucho más. Ese es el tema. Sí, ese es un gran punto. No, no es que nosotros estemos diciendo que no deberías estar en los bancos o que no deberías hacer este tipo de inversiones. Cada persona sabe lo que está haciendo. Es súper importante. Siempre tenemos el disclaimer en cada capítulo, pero Claro. cada persona sabe lo que está haciendo. Nosotros no entregamos recomendaciones de inversiones ni recomendaciones de venta. Así que es súper importante que ustedes sepan que lo que estamos diciendo ahora es meramente educativo y que en realidad estamos conversando de lo que nos apasiona, así es eso, nada más que eso. Eh, Al final el tema es, si yo estoy en una institución financiera, estoy atado de manos a lo que mis clientes necesiten, no a lo que yo pueda esperar revalorizar mi capital haciendo alguna estrategia como por ejemplo el value investing. Exacto. Y aparte que, eh, y este es el punto que nosotros queremos llegar. Nosotros queremos hacer que ustedes estén invirtiendo en negocios. Al banco no le conviene invertir en negocios porque no hay volatilidad, no hay compra y venta, no hay emoción. A los bancos les encanta que haya emoción. O sea, la emoción es, cuando hay emociones, cuando ganan dinero. Y el año récord para los bancos fue el 2021. Yo no sé quién fue el idiota que dijo que este 2022 era el año de los bancos. No sé quién fue el idiota, pero bueno. El 2023, te refieres, que dijiste El 2023. 2023, perdón. Estaba viviendo un año atrás, Nico. Uy, Sí. pero mira, es que El el que idiota dijo soy yo ahora por la fecha. no, pero bueno, ¿qué pasa? Que eh, una de las cosas que estaba pensando mientras comentabas eso era el tema de los brokers en general. Ellos, todas estas instituciones, Interactive Brokers, Flatex de Giro, fueron empresas que ganaron mucha plata con la volatilidad que hubo en su momento. Entonces, de hecho, sin ir más lejos, Flatex de Giro estuvo con resultados espectaculares durante los peores momentos del pánico de mercado porque la cantidad de transacciones que se estaban haciendo en esos momentos era increíble. Y por cada transacción hay una comisión. Por ejemplo, imagínate Renta 4. Renta 4 te cobra $15 por cada compra o por cada venta que tú hagas de acciones extranjeras, ya sea acciones o ETF. Y en el caso de las acciones chilenas, si no me equivoco, son de 3.000 pesos, si no me equivoco. Entonces, por cada compra o venta que estés haciendo, ellos están ganando una buena cantidad. Si lo multiplicáis por la cantidad de gente que está comprando y vendiendo al mismo tiempo, Y los puta, montos. los montos, la Porque comisión al sobre los final, montos. Renta 4 eh, te va a cobrar los $15 teniendo, bien, estoy diciendo, pero teniendo $20 te va a cobrar los $15 o teniendo Exacto, $100.000. exacto. Sí, O sea, ahí, por ejemplo, en esos casos es súper recomendable. Hay mucha gente que me ha preguntado a mí dónde tengo mis acciones. Yo, por ejemplo, estoy en Renta 4 porque a mí en lo que en particular lo que más me acomoda de acuerdo a los montos que tengo y al acceso que tengo. Entonces, por ejemplo, es una de las únicos lugares en Chile donde tú puedes acceder a acciones europeas. Em, a mí en lo particular se me hace un poco más complejo el tema de Interactive Brokers porque tendrías que estar constantemente depositando y ahí hay una serie de cobros y comisiones entre medio que me dificultarían, por ejemplo, imagínate, envío $100, me llegan 40. Entonces, es complejo porque hay varios peajes por decirlo de alguna manera, que te van cobrando cada uno su propia comisión. Entonces,
Ahí depende de cada persona, obviamente. Y a lo que iba era que el negocio de estas instituciones está justamente ahí, en las comisiones, en el cobre por cada transacción. Y al final es eso, nada más que hacer. Claro, y al final ese es el punto. O sea, en los bancos, haciendo más o menos ya una conclusión, es muy difícil, ya lo dijimos por el modelo de negocio, y sobre todo teniendo en cuenta que ellos también han popularizado el tema del trading. Claro. O sea, si tú no ves gráfico, no eres un buen analista, no puedes ser, o sea, Análisis técnico con Nico. Ojo ahí, ojo ahí. análisis técnico. Yo, de hecho, hace poco fui, era como pura las velitas y había que comprar y vender, Claro, pero como decimos nosotros, a nosotros nos gusta invertir en negocios. Hablamos muy bien, por ejemplo, de las bondades de Watches of Switzerland, el tema de los negocios que pueden generar los Rolex, los Patek Philippe. Y lo interesante de todo esto, de lo que entregamos nosotros, es que al final el banco tiene términos de plazo. Generalmente una de las cosas que yo siempre les critico es el tema de los plazos, que de repente un día pueden estar, y esta weá siempre, para mí fue un dolor de cabeza el 2020, porque yo era de las personas que creía en los bancos y un día te decían un precio objetivo, no sé, por decírtelo, de Antel de 6.400 y al día siguiente de 4.500. tal cual. Entonces, ¿cómo puede ser que una misma compañía reduzca un 30% el precio objetivo De un día para otro. de un día para otro? Y un día están comprando, no sé, están comprando Sokimich y al otro día están comprando Ripley. Entonces son tremendamente volátiles en ese Inconsistente. sentido que Sí. encuentro que no hay convicción. Exacto, sí, completamente de acuerdo. Oye, Nico, y sobre todo aquí, esto es bien interesante, enlazarlo con lo que estábamos conversando anteriormente, porque el último punto que tenemos en pauta, y sí, aunque no lo crean, ya llevamos casi una hora hablando, los grandes problemas sobre la diversificación institucional. Creo que aquí tenemos que hacer un puntito, Nico, hay que pararnos a pensar sobre cómo invierten y cómo diversifican eh, estas instituciones. Tuvimos un capítulo muy interesante en el que hablamos de Warren Buffett, si no me equivoco aquí, mi estimado, hizo una presentación muy interesante Muchas gracias. y tú lo hablabas muy bien, Gabriel, de que al final, cuando tú inviertes en acciones, y no me acuerdo la estadística, pero ya a partir de 30 compañías ya pasas a Exacto, tener una diversificación sistemática, si no exacto. me De equivoco. hecho, hay varios libros que corroboran eso. Está Buffettología, escrito por David Clark y Mary Buffett, que ellos estudiaron muy bien el tema de cómo era el estilo de inversión de Warren Buffett. Y en todos lados prácticamente es lo mismo. A partir de las 20 o 30 acciones en cartera, obviamente de sectores diferentes y todo lo demás, ya no hay más poder de seguridad respecto a a la diversificación. O sea, está esta teoría en donde a mayor cantidad de acciones, menor va a ser el riesgo que yo voy a tener. Pero hay que tener cosas medias. O sea, Peter Lynch, uno solo. Mi socio era el que tenía 1.700 acciones, pero era porque tenía 3.000 personas trabajando No, detrás. pero O hablemoslo sea, bien, Lynch eh, tenía una concentración de repente del 10-15% en una compañía, entonces, exacto. No, y aparte era cabroncísimo ese weón, porque llegaba y se compraba todas las compañías del sector. O sea, llegaba y en un momento se compró toda la cadena de hoteles que había cerca de su ciudad. Todos, todos. Entonces, eh,
ahí estamos hablando de otro tipo de inversiones. Pero usted no es Peter Lynch, o sea, no necesita comprar 1.700 acciones. No, pero es Claramente, que el punto que eh, quiero decir, Gabriel, es que Lynch, cuando hizo ese por 10 en Dunkin' Donuts, eran posiciones posiciones muy grandes. grandotas. Exacto, es que ese es el tema, ese es el punto. Porque, puede, por ejemplo, si uno va a la cartera de Warren Buffett, ya vamos a la cartera de Berkshire Hathaway y tú vas a encontrar de inmediato concentración número uno, Apple 40%. Ya, ahí ya, bueno, no hay mucho más que decir respecto a eso porque ya tienes una convicción tal en esa compañía, te estás diciendo, mira, me da lo mismo, yo el 40% de mi portafolio de acciones, todo eso es Apple. Y el otro 10% es Bank of America. Entonces, ahí, desde ese punto de vista, no, no tengo cómo explicarte la cantidad de convicción que hay detrás de esas ideas. O sea, eso es lo que te puede llegar a hacer un por 20%, porque en realidad hay una idea, una convicción detrás de tal estudio de la compañía que es lo que es. De hecho, justamente lo que te iba a comentar, yo no encontraba otro, por ejemplo, de Watches of Switzerland. ¿Sabes? No encontré otro Water Intelligence. Es increíble, pero de repente las mejores ideas son una o dos, en un sector me refiero. Porque, por ejemplo, de Watches of Switzerland, la compañía más cercana es de Swatch Group y el ROE que tiene de Swatch Group es del 7%, mientras que de Watches of Switzerland tiene un ROE del 28%. Es- no, Y, no, y en el fondo, y cotizan al mismo precio, entonces no tiene sentido comprar una acción que ha venido creciendo al 23% al mismo precio que una que viene creciendo al 3%. exacto. Y esas son las inconsistencias de mercado. Entonces, por eso, ¿a dónde apunto yo? Si tengo la posibilidad de elegir como inversor particular y si tengo que destinar un 20% de mi portafolio, ¿dónde voy yo? Obviamente voy a ir a la compañía que esté mejor gestionada, la que tenga mejores métricas, la que tenga mejor valoración en el fondo. Eso es. Claro, y ¿por qué partimos de este punto? Porque la otra vez yo te escuché, y esto te lo juro, lo encontré muy interesante, que invertir de repente 8 o 10 compañías puede tener mucho menos riesgo sistemático, incluso una cartera de 1.000 compañías. Exacto, exacto. Porque al final tú tenías la estadística y que al final eso lo encontraba muy interesante, que con dos, tres posiciones la volatilidad era un 40%. Exacto, sí. De hecho, es una tabla. Yo no tengo el dato exacto, no tengo tan buena memoria, pero sí. Básicamente es una tabla que está en varios lugares. De hecho, en el libro de Principios de Rey Dalio también, él usa este sistema. O sea, de aquí sacó lo que él llama el Santo Grial. Imagínate lo que te estoy diciendo. Porque en el fondo él dice que encontró la fórmula de la riqueza a través de la diversificación pero en diferentes activos. O sea, no en el caso de Dalio, como es mucho más macro, él ponía el ejemplo de colocar un ETF de grandes empresas de Estados Unidos, por ejemplo, que siga al Dow Jones o al S&P 500, y que ese ETF tenga el 20% del portafolio. Eh, Otro ETF que siga al oro, que tenga un 10% del portafolio. Otro que siga a renta fija, 3 o 5 años, de un 20%. Entonces, si te vas dando cuenta, estos ETF son acciones. Y en el fondo, lo que te está diciendo, Dalio en este caso, es que no necesitas más que 8 posiciones, porque ahí ya estás cubriendo todo, ya está listo, no hay nada más que agregar y con eso él encontró la fórmula de la riqueza para gestionar la compañía que es Bridgewater. Entonces, imagínate, es una locura en realidad eso. Claro, y al final, como venía diciendo, o sea, yo, por ejemplo, tenía una cartera, no lo puedo decir públicamente, pero con unos clientes
Y la verdad es que de repente mi cartera tiene menos, y eso que estamos hablando de small caps, tiene de repente menos volatilidad que el índice. Y, y al final eso. Y el tema que para ya entrar ya como al tema de la sobrediversificación eh, temática, y es que el problema, por ejemplo, que yo critico harto, si ya hay un fondo, por ejemplo, de BlackRock, que sea de Asia emergente, no necesitas el de BlackRock, el de Morgan Stanley, El de Vanguard, claro, el de todo. Vanguard, el de JP Morgan, el de Amundi, no necesitas tanto, o sea, ya con incluso uno ya es pero una diversificación enorme. Nico, ¿qué es eso? De que haya un weón que esté haciendo fondos de los fondos de otros fondos. ¿Qué es eso, weón? Nico? Es O sea, de solapar, partida pero ya la Asia emergente, por ejemplo, de BlackRock puede ser de ETF sobre ETF. sí, weón. O sea, Termináis comprando una cantidad de posiciones, al final es como ya, bueno, invierte en el mercado nomás. aparte, la gente que realmente se da, porque hay mucha gente que llega y compra ETFs nomás, así como que si fuera a comprar pan, da lo mismo. Voy, compro ETF, da lo mismo. Si te ponías a darte cuenta que estáis comprando, por ejemplo, Asia emergente, el 80-90% es China, son cinco empresas. No es mucho más que eso. Entonces, ¿por qué no mejor te compráis el ETF hay un ETF específico que es de las tecnológicas chinas, que son 15 acciones, 15 nada más que eso, y ya. Sí, no es más que eso. Entonces, no es necesario de repente tener un fondo que tenga cuatro hacia emergentes y al final estás invirtiendo en Tencent, en Alibaba. eh, no es necesario. No, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿No? Y aparte que, como hablábamos en un capítulo, o sea, no hay para qué hacer diversification. ¿Para qué? Exacto, no, Al no es final necesario. lo que tenemos que apuntar son en los negocios ganadores. ¿De qué sirve apoyar esa teoría tan estúpida como la teoría Markowitz? Oye, pero Markovitz está, pero revolcándose. O sea, si yo sé que, por ejemplo, de Oye, pero Watches of ojo, Switzerland, ojo, lo que tiene los... ¿Qué? cuidado con el premio Nobel. Ya, pero si yo sé que The Watches of Switzerland es un empresón, porque al final está invirtiendo en Rolex y todo, y tú quieres invertir, puedes suponerlo, en extremo lujo, porque tú sabes que los relojes de extremo lujo suben entre un 5 a un 20% anual, dependiendo del modelo y todo lo demás. ¿Para qué vaya a comprar la misma posición, a lo mejor con el mismo participación en The Swatch Group que te vende relojes de $500 para abajo? Sí, ¿qué es eso? Entonces ¿Qué al es eso? final estáis combinando un negocio espectacular con uno mediocre y el resultado va a El ser resultado, la ponderación de eso espectacular con lo otro mediocre. Exacto, ¿qué es eso? diversification, por Tal decirlo. cual. Oye, cuando estáis comprando ETFs del SP 500 y estáis comprando ETFs del MSCI World, estáis comprando ETFs del Dow Jones, oye, te estáis comprando las mismas empresas prácticamente. No es necesario, amigo. No haga eso. Infórmese bien. Lea, por favor, lea el prospecto. Tal como cuando usted se va a tomar una aspirina o se va a tomar un paracetamol o lo que sea que vaya a tomarse, por favor. Siempre yo le digo a mis pacientes, lean la huevita que tienen ahí. Estas cositas que son los informes que hacen los farmacéuticos para que usted pueda leer esto. La idea es para que lo lea. ¿Sí? Al igual que los informes de su ETF que está comprando, la idea es que los lea. O sea, si está con un ETF que tiene
un 40% de Apple, un 20% de Microsoft, un 10% de Google, ¿no será mejor comprar esas tres compañías y ya? ¿Para qué va a tener todas estas que tiene 0,0001 de Flatex de Giro? Entonces 0,001 de X, no sé. No sé, el Oye, pero problema no es ese, Gabriel, si el problema es que ese es como termina, o sea, las tres compañías terminan siendo el 0,0001 del portafolio porque invirtió en otros 100 ETF. es que a eso voy, ¿cachai? El tema es, ¿por qué? ¿Por qué podríamos estar ponderando con otras compañías que son de menor calidad, estar ponderando a estas compañías que tú ya sabes que son las ganadoras? Y tú ya hiciste tu análisis, hiciste todo. Estás listo, ok, no hay nada más que hacer. Entonces, diversificar por diversificar no es el sentido. Y Claro, por favor, supongamos el caso de Nagarro. ¿Te exacto, imaginas? Ahí llega a multiplicar por 20. Y ya la claro, otra vez hicimos, ¿te acordás? Hicimos el cálculo exacto, que multiplicando por 20, teniendo el 10% de una participación en Nagarro, yo creo que esta no es recomendación de inversiones, simplemente algo educativo, pero es para que se hagan una idea. Te multiplican por 20 a un 10% de participación es multiplicar por 2. O exacto, sea, con ese 10% voy a multiplicar por 2. No es que la participación, me refiero a la cartera completa. Pues si tú exacto. tienes el 1%, con suerte voy a hacer el 20%. Tal cual. Es que no pudiste haberlo explicado mejor. Eso no lo pudiste haber explicado mejor. De hecho, yo en lo particular tengo casi el 20% de mi cartera con Nagarro. Son cosas que uno, si tienes ahí ciertas convicciones, ciertas ideas y las posiciones que uno va adquiriendo, ok. Oye, me mojé con esto que estoy diciendo. Está bien, está bien. Para eso estamos. No, sí, mira, al final es bueno tener diversificación. Si yo, te acordé que un momento yo lo dije, o sea, a mí me encantaría tener una diversificación como a lo mejor, como lo menciona Paco Lodeiro. Si yo veo que una empresa yo la veo riesgosa, yo, pero el potencial es muy alto, tú puedes a lo mejor entrarle con un 3, un 2, Exacto. 3%. Y eso está muy bien, o sea, Y también eh, es interesante ir añadiendo posiciones si es que el mercado te va dando la razón, porque también uno no puede saber cómo va a reaccionar el mercado. Si puede ser que una claro. compañía sea muy buena, pero que el mercado le da lo mismo. Entonces, si no hay estos drivers que hagan que el mercado le encuentre valor a la compañía, tu cotización va a estar ahí plana 10 años. El tema es que si te da la razón y esta compañía sigue generando beneficios y sigue estando en precio, si la compraste en PER 15, por ejemplo, y después al otro año, por la cantidad de beneficios que va a subir, sigue estando en PER 15 o más barata, tú puedes ir añadiendo posiciones y haciendo que tu posición se vaya construyendo y te terminís dando un paseo por las inversiones de esos buenos, de esos bonitos. Y claro, y al final eh, lo importante aquí no es, oye, te voy a concentrar en 3, 4 opciones. Tampoco es lo que Claro, le estamos diciendo, sino que el punto es, yo siempre lo digo, a mí me encantaría tener muchos huevos, pero que todos sean de oro. no queréis nada. Eso es lo importante. Sí, pues, no, O sea, claramente, eso es lo que en el fondo me gusta enfocar, por supuesto que para sí. tener la mayor cantidad y que todos sean de oro, porque al final invertir no tiene que ser una cosa al azar, tiene que ser una cosa meditada, estudiada, bien realizada, porque al final nosotros no invertimos para protegernos, hay gente que lo hace, pero si tú tienes 20, 30 años, puedes invertir para en el fondo romperla, y eso es lo que queremos que ustedes puedan hacer, o sea, Es la el idea. hecho de sacarla del estadio. Y por las métricas de la gente que nos escucha y que nos ve, es más o menos en la edad que nosotros estamos juntando con nuestra comunidad. Así que si usted está
sus veintitantos, en sus treinta y tantos, aún queda mucho tiempo para sacarle del estadio, amigo. Así que dele más Es con el todo. tema, ¿cachai? Eh, Imagínate, ¿cachai esto que voy a decir? Y por qué de repente no hay que vender las posiciones. Alguien que hubiera comprado Amazon hace 20 años. 20 años. Uf, Amazon, para los uf. que no sepan, llegó a cotizar a $7. Sí, Y sacando un poco el tema de todos estos splits, porque claro. no hay que mezclar los splits, pero llegó a estar creo de $3.500. De Sí, 7 más o a tres menos. mil quinientos Imagínate. Y en Y una con split burbuja, entre medio. claro, Sí. y de repente mantener la posición en un mercado bajista, y a lo mejor podría ocurrir que en 10 años más existe una burbuja como las de las .com. Qué maravilloso han tenido las posiciones, ¿cachai? Imagínate, ¿no? Oye, si el otro día estaba viendo, Nico, un artículo que hablaba sobre las mejores carteras eh, que han visto los brokers y en general los negocios de corredoras. Y las mejores carteras eran nada más y nada menos de las personas que estaban muertas. Claro, Sí, es po. verdad. Si no Entonces, te digo, sí, mira, imagínate, eso es interesante hacer ese ejercicio. Mañana saliste a la calle, te atropellaron, adiós, adiós Gabriel, nos vemos. Nico se queda solo haciendo el podcast. Ahí se encuentra otro partner y 40 años después revisan la cartera de Gabriel multiplicando por 200. me agarro a 100 lucas. No, po. Entonces, Ay, imagínate lo que sería eso. Y son datos. O sea, las personas muertas, las carteras de las personas muertas son las que mejor lo han hecho. Es porque no hay movimiento y son ideas de inversión que en su momento, imagínate, hubierais comprado Walmart, por ejemplo, en los años 80. Eh, así, sí, mm, ¿no? Oye, pues sí, como te venía comentando, de repente, Apple, que una compañía bastante conocida, y de repente, ¿qué es lo que puede pasar? Que sacan un nuevo modelo, así algo llamado iPhone, no sé, creo que algo desconocido, ¿tú lo conocías? no, no tengo idea de No, eso. no, no, no tenía idea Ni idea. de iPhone. No, no cacho de qué más estáis Soy- hablando. Creo que un invento del 2011, no sé. No sé por qué creo que algo de una tienda pequeña, o sea, Mira, no. Algo por ahí, algo. algo por ahí, ¿no es cierto? Pero No, ese es el punto, o sea, de repente estar invertido en una compañía mucho tiempo, que te saca un buen producto, que de repente la saca del estadio, también puede pasar. Y no haber tenido las acciones de esa compañía te puede ver perjudicado, porque al final ya invertir en iPhone, ya todo el mundo tiene iPhone. O sea, literalmente la competencia está con Android y al final Apple, donde más está creciendo es por la subida de precios, exacto. nada más. Pero el punto es que siempre es bueno estar invertidos por eso mismo. O sea, de repente tú no sabes cuánto pueden ser los mejores 10 días, como decían ahí. Sí, por supuesto que sí. Oye, Nico, entonces, vamos finalizando este episodio. Ha sido, pero un verdadero agrado conversar nuevamente contigo. Creo que este tipo de episodios me agrada mucho por la liviandad con la que tocamos los temas y lo profundo que llegamos a ir al mismo tiempo. Eh, Le pido a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través del canal de YouTube, Pasión por Invertir, que nos puedan dejar sus comentarios, que nos puedan compartir en sus redes sociales a la gente que le pueda gustar estos temas que usted sabe que a su primo, a su tío, que le puedan gustar estas cosas para que cada vez podamos llegar a más gente, porque la idea nuestra es poder en algún momento estar
transmitiendo este mensaje y cada vez más personas, de verdad, cada vez más personas nos están haciendo llegar sus mensajes, haciendo sus preguntas, hablando respecto a las tesis de inversión que hemos tenido en el canal. De verdad ha sido súper gratificante el leer todos esos mensajes. Así que, por favor, ayúdennos a nosotros a compartir el contenido y, sobre todo, a mandarnos sus dudas y todo lo que nosotros podamos ayudar. Por supuesto, estamos 100% ahí para poder responder todo lo que necesiten. Aparte que queremos dejar una pequeña sorpresita, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, por supuesto. Adelante, ¿Cuál Nico, es con eso. no sé si a ustedes como oyentes les tincaría que nosotros realizáramos algún curso que podría ser, ¿no es cierto, Gabriel? Por supuesto, en algún momento, si es que ustedes consideran que nosotros podríamos aportarle valor de esa forma, sería bastante interesante que nosotros tenemos la idea de poder generar este contenido, porque de verdad que creemos que hacer un sistema para que tú puedas partir de un conocimiento más o menos básico, medio, y llegar a tener un conocimiento bien amplio, en donde te puedas manejar directamente con qué es lo que tienes que invertir, cuánto es lo que tienes que invertir, creo que sería bastante interesante a un precio que podría llegar a ser bastante atractivo. Ahora, queremos dejarlo ahí con eso ahí, no tenemos mayores detalles, tenemos que evidentemente pensar y tener muchas más ideas sobre esto, pero sería súper interesante que ustedes nos pudieran decir si es que les gustaría que nosotros pudiéramos enseñarles de forma mucho más cercana a través de un curso. ¿No? NASA puede ser cómo modelar una compañía, tenemos cosas bastante interesantes, por ejemplo, cómo encontrar KPI directo o indirecto, cómo poder hacer un modelo Tier 2, un modelo Tier 1, Claro. eh, cómo identificar grandes negocios, cómo aplicar bien las métricas. Hay mucha Diferentes información. estrategias de inversión, así hay Claro, muchísimo. mi sueño Entonces, es que de repente alguien llegue al canal y me diga, Nico, quiero compartir contigo esta tesis de inversión. oh, qué maravilloso sería eso. ¿Y Qué sobre qué? maravilla. Sobre la TAM. Ah. La La inspiraste, TAM de verdad. Airline. La TAM después multiplicando por Claro, 200. por 200, claro. No, pero fuera de broma, sí, es súper importante que nos puedan hacer llegar todos sus mensajes, todo lo que ustedes piensan del contenido que estamos dando para ustedes. Así que lo dejamos hasta acá, Nico. Por supuesto que vamos a estar en contacto nosotros para la próxima semana. Quizás se van a venir algunas cositas nuevas, algunos formatos nuevos, así que vamos de a poquito ahí, pasito a pasito, llevando este proyecto adelante. Oye, que ha sido bueno. Qué buen contenido que últimamente hemos sacado, así que estoy muy contento, la verdad. Claro, y la idea para nosotros siempre es entregar valor. Hoy día me llegaban unos mensajes de personas que escuchaban el podcast y que estaban muy contentos, sobre todo por el contenido. Me encantaría que a lo mejor los influencers financieros que existen hoy en día no sean tan fáciles en su contenido. Muy fácil decir, ¿sabes qué? Ahorra, 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 invierte, invierte, invierte y cuida tus deudas. O sea, eso no, O para mí no sea, hay mucho valor. es que, claro, el tema es que nosotros acá estamos casi dándote, o sea, las tesis de inversión son un paso fácil. O sea, no es que sea fácil. A lo que voy yo es que te estamos mostrando directamente cómo invierten las personas que se dedican profesionalmente a esto. O sea, eso creo que yo no lo he visto en ningún otro lado, quizás en uno que otro canal de YouTube. Pero la verdad es que el contenido que estamos entregando, de verdad que es súper, súper requete contra valioso. Así que los dejamos todos invitados que nos puedan seguir en arroba el podcast value en Instagram, la cuenta personal de Nico, arroba pasión por invertir, en su canal de YouTube también, pasión por invertir con X, no con la palabra por. Y también en mi Instagram, arroba Gardieles, tenemos
Yo tengo un podcast ahí de Free Solito, si no lo has escuchado, donde resumo libros de inversión, principalmente de crecimiento personal y de finanzas personales. Y estamos en contacto, por supuesto, para la otra entrega del podcast Value. Muy, muy, muy buenas noches, Nico. Oye, qué agrado ha sido estar nuevamente conversando contigo. Exacto, y para mí igual, Gabriel. Y bueno, si ustedes quieren aprender un poco más, tenemos más capítulos y por favor escúchenos, denle like, suscríbanse y bueno, hasta la próxima, queridos inversores. Hasta luego.